diccionario, dice, la ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Miren qué interesante, estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, ¿verdad? Yo me siento perturbado, yo muchas veces genero algunas cosas en mi cuerpo que no lo puedo manejar y a veces puede llegar a unas crisis de pánico o a veces crisis de ansiedad y a veces, como veíamos el video, ¿verdad? Esta prácticamente de que no puedo dormir, sufro de insomnio, tengo muchos pensamientos en nuestra mente. Pero el manual de salud mental, el nuevo manual de salud mental, el DSM-5, no habla también de la ansiedad y nos dice que es una respuesta de preocupación excesiva. Miren qué interesante, respuesta de preocupación excesiva y prehensión, sí, y aprensión sobre un evento que va a suceder. Es muy interesante. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago frente a estas emociones, verdad? Muchas veces yo he podido hablar con muchas personas que pasan esta situación de ansiedad, muchas veces este elemento, muchas veces en mi vida también he pasado muchos momentos de ansiedad. Entonces, ¿qué nosotros hacemos frente a estas emociones? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué cosa es lo que nosotros podemos hacer cuando pasa esta situación? Y cuando uno habla de una integridad espiritual, y cuando uno habla de una madurez espiritual, esa madurez espiritual no significa que nosotros no vamos a tener algunas situaciones emocionales. La madurez espiritual habla cómo nosotros vamos a responder frente a esta situación. Decir usted es una persona madura, no, yo no tengo depresión, yo no tengo ansiedad, yo no tengo problema con mi cuerpo, yo no tengo nada de eso. Usted es una persona madura. Pero la madurez no se refiere a eso, sino esa madurez espiritual tiene que ver cómo yo voy a responder frente a estas situaciones. Que no es fácil, que no es fácil y que el Señor nos enseña también. Y vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esto. Por eso yo les quise poner este título, Pautas sobre la ansiedad en este tiempo, ¿sí? Pautas para la ansiedad en estos tiempos, ¿sí? Es un tema muy largo, obviamente, pero vamos a ver algunas pautas que nos va a permitir poder conocer. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago yo frente a ese momento? Y saben, esta situación lo hemos podido ver también a lo largo de la Biblia. Personas en la cual han pasado estos momentos de situación. Si vamos un poquito a lo que es el Antiguo Testamento, tenemos un hombre de Dios, el profeta Elías. Un hombre que había hecho grandes cosas. Se había enfrentado a los profetas de Baal, había hecho tremendos milagros, pero frente a esa situación, Jezabel que estaba ahí sufre una persecución. ¿Y qué pasó con Elías? Elías se deprimió. Se deprimió de tal punto que luego, ya vamos a leer algunos pasajes, él llega a una cueva, la cueva de Oreb, y prácticamente el Señor le dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué haces aquí? No solamente eso, que este hombre Elías, no solamente que se deprime, pasó en él mucha ansiedad, sino que renuncia, porque después de ahí van llamado el profeta Eliseo. O sea, como que Elías dice, bueno, Señor, ya está, yo ya no quiero seguir. ¿Por qué llegamos a eso? Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19, del versículo 8 al 9. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Le planteé esa situación. No lo vamos a leer todo el texto porque ustedes los conocen. Y vamos a ir al versículo 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Saraf, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sí? Miren qué interesante, hermano, el profeta de Dios, un hombre que tenía una intimidad con Dios, un hombre que había hecho tremendos milagros, pero a pesar de eso también pasó un momento difícil, ansiedad, depresión. Si nosotros podemos ver uno de los grandes reformadores, Martín Lutero,
Martín Lutero sufría de ansiedad, sufría de depresión. Y cuando es nombrado prácticamente como un hereje y lo estaban persiguiendo, estuvo casi 11 meses sin predicar el Evangelio. Dentro del año 1521, ¿sí? Más o menos, desde ahí estuvo preso en un castillo de Warburg, ahí, y en ese tiempo él no podía predicar. Y él decía que él se sentía como un ardor en mi carne. Eso es lo que él explicaba. Tengo un ardor en mi carne que no puedo explicar por lo que estoy pasando. Y él sentía eso. Charles Spurgeon, tremendo predicador, evangelista, hombre que sufría de ansiedad y depresión. Y tenía que lidiar constantemente con eso. Entonces, fíjense, hermanos, cómo muchas veces esas situaciones afectan nuestra vida, afectan nuestro cuerpo. Hay ansiedad, empieza a haber palpitaciones, dolor en el pecho, ¿verdad? Cosas que no puedo manejar. En la noche, insomnio, elementos repetitivos, movimientos que se llaman involuntarios. Todo eso como parte de este proceso. Y muchas veces se puede reflejar cuando pasé una situación con una persona, entonces frente a esta persona que lo veo, reproduzco mentalmente todo eso y me empiezo a poner mal. O viene a mi mente una situación que viví y eso va generando muchas cosas en mi vida. Y eso va generando todas estas situaciones que van afectando nuestro corazón. Hombres de Dios, no solamente personas que por ahí dicen, bueno, vengo a la iglesia, no me involucro mucho con el servicio de Dios, pero capaz las personas que están en el liderazgo, las personas que sirven, los pastores, no les pasa eso. Y yo le expliqué de que eso pasaba en todo. Ahí tenemos una diapositiva que yo les compartí de un pastor joven, con una iglesia muy grande, y cómo Dios estaba transformando ese lugar. Tenía prácticamente muchos miembros, pero cómo tenía una esposa, tenía 2 hijos, aparentemente una familia muy bien. Ahí está. Usted en él, 3 hijos, no puede ver una persona que es una persona mal, ¿verdad? Un hombre que estuvo trabajando, una iglesia que crecía, más de 1000 miembros. ¿Y qué pasó? Pasó un momento de depresión, momento de ansiedad, el suicidio de un joven y conocido pastor como en Estados Unidos, Andrew Stocklin, a los 30 años, en la iglesia de Highlands en California. Usted si quiere puede googlear, puede entrar, puede buscar todo. Debido a un cuadro severo de depresión y ansiedad, se quitó la vida. Qué interesante, hermano. Entonces, no es un caso que pasa a menor. No es un paso que usted dice, bueno, son cosas que va a pasar y ya va a pasar. Porque muchas veces, si nosotros no reconocemos y no nos damos cuenta de estas situaciones y no sabemos cómo manejarlas, muchas veces no más. Algunas pautas, cómo nosotros podemos manejar o podemos actuar frente a la ansiedad, ¿sí? Hermano, eso es algo que cada uno lo va a ir manejando, ¿sí? Usted puede buscar muchos libros, usted puede buscar lo que es la medicina. Entonces usted dice, no, bueno, yo tomo un psicotrópico, yo tomo, qué sé yo, un tranquilizante, yo tomo eso. Bueno, pero esa no es la solución, porque si usted deja de tomar ese tranquilizante va a volver otra vez el mecanismo. Yo hago psicoterapia, pero cuando no hace, primero que tenemos que saber que no estamos solos. Pero muchas veces lo que genera cuando viene eso a mi mente, a mi corazón, produce el aislamiento. Yo me aíslo de todas las personas. Me aíslo. No quiero que nadie sepa nada. Hay un matrimonio, muchas veces también me separo. En matrimonio no le cuento muchas veces a mi esposo, no le cuento a mi esposa. Me aíslo, me encierro yo, es mi tiempo, es mi dolor. Pero no estamos solos. Y muchas veces nosotros directamente nos encerramos en eso y creemos prácticamente bueno, que es ese tiempo y está bien capaz. Y empiezan a aparecer los síntomas, no duermo de noche, tengo insomnio, me siento mal, empieza a venir muchos pensamientos, recuerdos, empiezo a llorar. Todas esas cosas empiezan a manifestar en nuestra vida, ¿sí? Hay un libro... no me acuerdo bien qué es el autor que habla
cómo actuar frente a la depresión en un ambiente espiritual. Y él habla que toda esta situación es cosa de Satanás, que quiere destruir nuestro ánimo, ¿verdad? Pero muchas veces también tiene que ver con nuestra naturaleza, tiene que ver cómo nosotros nos sentimos delante de Dios. ¿Ah? Y eso es importante. Miren, el Señor ve todo y Él conoce todo. Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis y estaba en la isla de Patmos, él tuvo una revelación. Hablamos un poquito, ¿se acuerdan del libro de Apocalipsis? Y es como que tuvo un movimiento espiritual. Dios se manifestó en su vida y él tuvo una visión que fue real. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Ese tiempo espiritual, porque él tenía una intimidad con Dios. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahí está, ¿verdad?, la representación de Jesús. ¿Qué más dice? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y empieza a tener algunos elementos simbólicos, porque el libro escatológico es muy metafórico, ¿verdad? ¿Qué más dice? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Qué interesante, ¿no? Acá Juan empieza a describir, pero me voy a quedar con el mensaje que pone: sus ojos como llama de fuego. Saben, hermanos, el Señor, Él ve todo lo que nosotros estamos pasando. El Señor ve todo. Aún lo más oculto que nadie ve, el Señor lo ve. Esos ojos de fuego representan que nada puede ser escondido para Dios, ¿sí? Dios ve todo lo que nos pasa, lo que nos sucede, lo que nosotros hemos vivido, lo que estamos pasando. El Señor ve todo. Ve absolutamente todo. Y eso muchas veces va generando muchas situaciones que a veces no nos damos cuenta. Y nos sentamos y nos sentimos que estamos solos, que no hay nadie, ¿verdad? Quisiéramos que venga una persona que esté con nosotros, que esté capaz un familiar, un ser querido, capaz un líder, alguien, mi pariente, mi esposo, mi pareja, matrimonio, mi hijo, mi padre, qué sé yo, tanto. Y muchas veces, y nos sentimos solos. Pero Jesús está viendo todo lo que nos está pasando. Un líder que trabajaba en una iglesia, él pasó por esta situación. Él trabajaba mucho, servía al Señor, pero en un momento empezó esta depresión y tenía ansiedad y él no podía dormir. Y él habla con un pastor y le dice: mire, tengo este problema. Y capaz el pastor le dice: mira, yo te voy a ayudar en algo, a pesar de que estuvo orando por él. No se lo voy a extender porque es un poco largo. Él le dice: haz una cosa, en la noche, cuando vos estés durmiendo, haz una cosa, a la par de tu cama, pon una silla. Acostate y pon una silla. Y cuando vos empieces a tener esos pensamientos de que no puedes dormir y no puedes, acordate que en esa silla está Dios contigo y Él te está acompañando. Entonces dice que este hombre, cada vez que entraba esos pensamientos y esos movimientos, abría el ojo y miraba y veía la silla y se acordaba lo que le había dicho este hombre y sabía que Dios estaba con él. Bueno, eso le ayudó un poco a esta persona a poder darse cuenta que no estaba solo. Hermanos, no estamos solos nosotros. Dios está con nosotros y Dios conoce todas las situaciones que nosotros pasamos. Vamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43 del verso 2 en adelante. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. ¿Qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegara. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Seguimos. ¿Seguimos? Bien. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Y qué más dice? No temas. Y aquí está el versículo clave, ¿verdad? No temas. Porque yo estoy, ¿con quién? Contigo. Yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Hermanos, Dios está con nosotros. No estamos solos. Él está contigo. Él está contigo. Y muchas veces tenemos que darnos cuenta que Dios está ahí. No estamos solos, ¿verdad? No estamos ahí prácticamente que meternos en nuestras cosas y nosotros solamente. No, el Señor está viendo todas las cosas que nosotros estamos pasando. Dios va conociendo todo. No solamente que conoce y ve, sino que Él está contigo. Como esa silla, ¿verdad? A la par tuya. Él está ahí. Él está contigo. Lo segundo que tenemos que ver está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Fíjese qué nos dice el Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, porque nosotros hemos pasado este tiempo de Semana Santa, ¿se acuerda? El Señor Jesús, Él no conoció el pecado, Él se llevó el pecado de la humanidad a través de la cruz. Dice, por nosotros, o sea, por nosotros, por la humanidad, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo segundo que tenemos que ver es que estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Él, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él mismo se dio por nosotros. Entonces nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Y esto no nos debemos de olvidar. Somos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Somos parte de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces cuando muchas veces nosotros estamos frente a esa situación, no nos tenemos que olvidar que somos parte de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿qué nos dice? Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente, dice el apóstol, miren, con Cristo estoy juntamente, no que alguien o que yo tengo que hacer una veneración, o que no, yo estoy juntamente crucificado, dice, yo también estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué interesante lo que dice el apóstol. Estoy ligado a Cristo, ¿verdad? Ya no es Sandro, ya no es Matías, ya no es Sabrina con su naturaleza humana. No, el Espíritu de Dios en mi vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él es parte, estoy unido a Él. ¿Qué más dice Matías? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Todas las situaciones que vivo, el trabajo, las situaciones personales, las cosas que vivo, la cuestión económica, el dinero, todas esas cosas que nosotros vivimos, ya no lo vivo en la carne, sino ahora lo vivo en la fe. ¿Qué significa? Que yo no debo de perturbarme, ¿verdad? Porque yo debo de vivir por fe. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, no solamente que se amó, no solamente que me amó, sino que Él se entregó a sí mismo por mí. Estoy ligado a Cristo, estoy unido a Cristo. Entonces, es muy importante, hermanos, saber que somos parte de Él. Por lo tanto, estamos unidos a Cristo. Cuando estamos pasando frente a esa situación de ansiedad, frente a esa situación de depresión, debemos de buscar de Él. Una forma capaz es leer la palabra de Dios. Pero a veces estamos tan mal, y unos le dirán, coma bien, haga ejercicio, vaya al médico, ¿verdad? Pero yo estoy tan mal que ni siquiera quiero comer. Ni siquiera tengo fuerzas para levantarme. Ni siquiera quiero hacer nada, menos ir a la iglesia. No tengo fuerzas para leer la Biblia. Ni siquiera puedo orar. Entonces, ¿qué hago?
Capaz frente a esas situaciones puedas buscar algunas alternativas. Busca a alguien capaz que te lea la Biblia. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un amigo, puede ser un pariente, o si no, poné un programa de la Biblia que va hablando. Una mujer que había pasado por muchas situaciones, era una mujer que trabajaba en un comedor, había servido al Señor, se había preparado, entró en un momento de ansiedad y depresión. No quería saber nada. Ni siquiera tenía fuerzas para leer la Biblia. Entonces empezó a hacer esto. Escuchaba. Y Dios empezó a trabajar en su corazón. Hermano, cuando usted escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Cuando usted alaba, decía nuestra hermana Sara y con Omar, usted alaba al Señor. ¿Se acuerda que hemos hablado? Es terapéutico. Cuando usted alaba al Señor, cuando usted empieza a adorar al Señor, algo pasa en su vida, que se olvida de todas esas cosas. Dios empieza a trabajar, el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en su vida. Alabe al Señor, adore al Señor, escuche la palabra de Dios. Si no puede orar, díganle a personas que oren, un ser querido. Nosotros siempre acá estamos orando por todos, hermano. Estamos orando por sus vidas. Y aún por hermanos que hace mucho tiempo ni los vemos, pero oramos por ellos y seguimos orando por ellos. Que uno diría, pastor, ¿ya para qué orar si ya? Oramos porque Dios puso en nuestro corazón el amor. Y eso es lo que Dios nos llama en como una comunidad de fe, un amor fraterno. Dios nos llama como iglesia a tener un amor fraterno y seguir orando unos por otros. Eso es lo que marca el amor. No vivir el momento que yo paso, sino viendo más allá. Porque Dios conoce nuestro corazón y Dios quiere que nosotros podamos tener ese amor fraterno, los unos son los otros, porque el apóstol Pablo nos habla ese amor fraterno con los hermanos de la fe primeramente, pero después también con aquellas personas que no conocen a Dios. Ahora, ese amor fraterno no significa que no tengamos nuestras cosas, no somos perfectos, cada uno tiene sus cosas, ¿sí? Algunos en más, algunos en menos, pero lo que no modifica es el amor. Y el amor va más allá de todas las cosas que nosotros tenemos. Pero estamos ligados en Cristo. Estamos unidos en Él. Y el Señor pone un ejemplo muy claro cuando habla de los pámpanos. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Miren lo que nos dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, claro, está unido. Nosotros estamos unidos en Cristo. ¿Qué más sigue, Mati? Yo soy la vid, dice el Señor. Vosotros, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Estamos unidos en Cristo. Estamos unidos en Cristo. No se olvide de eso. No de una religión, no de una denominación. Usted está unido en Cristo. Es parte de lo que el Señor hace en su vida. Usted está unido en Él. Pero tiene que recordar y poder darse cuenta de eso, hermano. Entonces, no estamos solos, estamos unidos en Cristo. ¿Y qué más nos dice el Señor? Somos parte de una historia redentora mayor. Miren, somos parte de una historia redentora. Eso está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, porque muchas veces nosotros vemos, ¿verdad? Las aflicciones, mire, yo ahora el lunes, no sé, hay una situación ahí que he tenido en el trabajo, que uno de los coordinadores dice, ya vamos a hablar de un tema. Bueno, estaría loco, ¿verdad? Las aflicciones del tiempo presente, ¿sí? El miércoles estuve hablando del problema que tuvo Alesa con la pierna, que fuimos al traumatólogo, que dijo que podía ser una epifisiolitis. Gracias a Dios le pudimos hacer la tomografía. No tenemos obra social nosotros. Dios tocó a este médico, a este compañero, y uno cómo se pondría, ¿verdad? Y gracias al Señor fue un edema, estuvimos al punto, y el miércoles estuvimos orando con los hermanos, y le doy gracias al Señor por eso. Situaciones que uno pasa, presente.
presente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, estas aflicciones que usted vive, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren qué interesante. Esto es lo que usted está viviendo en ese tiempo, en este momento, no tiene comparación con lo que Dios tiene para su vida. Pero muchas veces nosotros no vemos eso, vemos el presente, vemos el momento, vemos la situación, somos humanos. Pero el Señor tiene algo mayor para nosotros preparado. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, por lo tanto somos hijos, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué interesante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y acá confrontamos con nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pero ¿cómo yo, esta situación de dolor, esta situación capaz de separación, esta situación de enfermedad, esta situación que paso, esta situación capaz ministerial en la misma iglesia, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Esto cómo? Una pérdida, ¿cómo me puede ayudar? A los que conforme a su propósito son llamados, porque el Señor tiene un propósito en nosotros, que no es presente. Tiene algo diferente en nuestra vida. Y qué importante, hermanos, que nosotros podamos pensar en eso y podamos darnos cuenta que hay una historia redentora mayor. Hay una herencia que el Señor tiene para nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 1, Segunda de Corintios capítulo 1 del versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo no habla de esto. No habla de una situación que le estaba pasando en Asia, una aflicción muy grande. Y miren qué es lo que dice. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense que usted está en un lugar y que sabe que va a perder la vida. Está ahí. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Y qué dice el apóstol? Sigue. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Y estamos viendo toda la situación de los cristianos, líderes, misioneros, personal de salud que está muriendo en varias partes. Ahora hay una situación de algunos misioneros en Haití también, o en Nicaragua, que están pasando momentos difíciles. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y dice, ¿qué resucita a los muertos? Miren qué interesante. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. No confiésemos en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestras fortalezas, sino en Dios. En Él tenemos que poner nuestra confianza. En Dios, no en la ciencia, no en la psicología, no en la psiquiatría, a pesar que son ramas que te pueden ayudar, no en el político, ¿verdad? A pesar que son servidores de Dios, porque un político, una persona que ocupa un lugar en el Estado, pero no un político, es un servidor de Dios. Hablamos un poquito de eso, ¿se acuerdan? El libro de Romanos, hace unos domingos atrás también. Todos tenemos que poner nuestra confianza en Dios, porque si no en Dios, ¿qué resucita a los muertos? Viene el poder de Dios, resucitar un muerto. ¿Usted ha visto a un gran magnate que haya resucitado un muerto alguna vez? Hemos visto a un religioso que haya resucitado un muerto. ¿Usted ha visto a un médico que haya resucitado un muerto? ¿Verdad? Hay situaciones cadavéricas, eutanasia, pero muerto totalmente, ¿no? ¿Qué más dice? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Miren qué interesante, 3 tiempos que vive, el cual nos libró. El Señor nos libra en el momento presente y nos libra, tiempo futuro. Y en quien esperamos que aún nos librará, o sea, mayor todavía, de tan gran muerte. Tenemos un Dios que cubre nuestra vida, que cubre nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Sigue Mati ahí? No, hasta ahí nomás, es hasta gran muerte. Miren qué interesante, hermano. Dios está con nosotros.
Los momentos más difíciles, por ejemplo, yo personalmente, en la cual ya no sabía qué hacer, había entrado en una situación de una crisis, de un momento tan difícil, que no sabía qué hacer, y prácticamente me postré delante de Dios, me entregué al Señor, y decía, Señor, ¿qué hago? Y saben, hermano, esos momentos que usted está ahí, en una plenitud, en que no saber qué hacer, ya intentó todas las cosas, es ahí donde Dios se empieza a manifestar en su vida. Son aquellos momentos tan difíciles donde usted empieza a ver el consuelo de Dios, empieza a ver la respuesta de Dios, empieza a ver que Dios está ahí. Algo sucede en su vida, algo sucede en su mente, algo sucede en su corazón, algo sucede, algo. Va a recibir una llamada, va a pasar algo en una semana, va a haber una persona, algo va a pasar y su vida es transformada. Entonces a veces es necesario que usted pase por esas situaciones. Pero sepa que no es solamente ese tiempo presente, hay algo mayor que tiene Dios para nosotros. Y nunca nos debemos de olvidar de esto. Yo les había compartido a ustedes, ¿no? Hay una psicoterapia que se habla en psicología que se llama psicoterapia cognitiva, que yo les había compartido, en la cual a las personas le ponen pensamientos positivos para que se puedan reformular. Y normalmente eso se hace durante la noche. Cuando usted tiene un pensamiento positivo durante la noche, su cerebro es como que toma y cuando se levanta lo asimila. Bueno, esa terapia cognitiva está de la Biblia. Y yo le había compartido ese pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla que debemos de repetir la palabra de Dios constantemente en el lugar que vayamos, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, de día y de noche. Porque cuando usted repite la palabra de Dios, miren, de ahí viene la teoría cognitiva. Si usted está de noche y está mal, repita la palabra de Dios. Dios va a transformar su vida, porque la palabra de Dios tiene poder. Qué interesante, miren, cómo hay una relación. No es solamente ciencia, Dios empieza a trabajar y Dios puso al personal de salud también. Pero saben, no solamente eso, hermanos, ya voy terminando, sino que tenemos una esperanza. Segunda de Corintios capítulo 4, y con eso voy terminando. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 17 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 4. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación, porque es leve tribulación, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué más dice? No mirando nosotros las cosas que ven. Y otra vez el apóstol dice, no solamente las cosas que estamos viendo, esta situación en el trabajo, esta situación con el jefe, este problema económico, este emprendimiento, esta situación familiar, esta situación de salud, un problema con mis hijos en el matrimonio, una pérdida. No solamente eso, sino las cosas que ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, el Señor nos está llevando y nos están diciendo, yo tengo para ustedes un gozo eterno, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber aflicción, donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no va a haber hambre, ya no va a haber desconsolación, ya no va a haber indiferencia. Es un gozo eterno. Dios nos está llamando. Qué interesante, hermano. Qué interesante poder ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos la esperanza de la eternidad. Y va más allá de todas las cosas que nosotros vivimos. Entonces muchas veces debemos de pensar en estas cosas, hermano. Cuando hay esa situación de ansiedad, esa situación de depresión, esa situación de dolor, recordémonos, primero, que no estamos solos. Segundo, que estamos unidos a Cristo. Tercero, que somos parte de una herencia redentora. Y cuarto, que tenemos una esperanza de una vida eterna. Pero muchas veces nos quedamos con las cosas que vivimos. ¿Saben, hermano? Una de las cosas que uno empieza a aprender a lo largo del tiempo es que a veces perdemos mucho el tiempo con las cosas del presente. Nos involucramos en tantas cosas, y me involucro, yo también me pongo como ejemplo en cosas del presente. Cuando Dios nos está llamando a que pensemos en otras cosas. Pero saben, hermanos, somos egoístas. Cada uno ve su propio bien.
no me importa el bien del otro. Y muchas veces nos aislamos. Y es como que estamos cerrados nosotros mismos. Y Dios nos está llamando. Él está con nosotros. Él nos ama. Nos dio ese amor fraternal. Pero también ha puesto personas que se preocupan por ustedes, que se preocupan por nosotros, que oran por nuestras vidas, que interceden por ustedes. Y Dios nos llama a eso, a que nosotros podamos darnos cuenta que es más allá de las cosas que nosotros vivimos. Y eso tiene que ver, invertir en el reino de Dios. Hermano, cada uno va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y yo sé que cada uno de los que estamos, cuando entremos delante del Padre, va a tener que decir, no sé cómo será, bueno, Sandro, aquí está el librito, a ver, ¿qué hiciste? Bueno, me presento delante de ti. Así, mucho estudio, muchas cositas. ¿Y qué pasó? La iglesia, los hermanos, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces compartimos del amor de Dios? Hermano, invierta en el reino de los cielos. No pierda tiempo en tantas cosas. Que no le digo que no las haga, hágalas, pero no desvíe su mirada. El enemigo es muy astuto y a veces desvía, hace que nosotros desviamos nuestra mirada. Entonces nosotros estamos haciendo cosas, Dios ha puesto y pasa situaciones y nos vamos por este camino. Muchas veces también me pasa a mí. Y tengo que volver otra vez a este camino, ¿verdad? Y genera en mi cuerpo ansiedad, depresión, dolor. No sé qué hacer, no puedo dormir, me pongo mal. Dios nos llama, Dios nos dice que Él está con nosotros. El Señor nos habla que estamos unidos a Cristo. Él tiene una herencia eterna de cosas que no vemos. Él es nuestro Padre. ¿Acaso un padre le va a dar una serpiente a su hijo? Tenemos un Padre que va a dar lo mejor para nosotros. Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y el miércoles hablamos un poquito de eso, ¿no? Del propósito también. Si está Felicita capaz de escuchando, de eso estuvimos charlando. Pero saben, no se olvide, Dios siempre está ahí. No nos olvidemos de eso. No es lo que usted dijo, ni lo que hace, ni lo que a usted le parece, sino lo que Dios quiere hacer con su vida. Porque saben, somos instrumentos útiles en las manos de Dios. No perdamos esa oportunidad. No perdamos el tiempo muchas veces en tantas cosas que no son fructíferas. Más lo que va a generar es que usted reniegue. Invierta en el reino de los cielos. Dios va a bendecir su vida. Y no es que tiene que ser una tarea extra, ¿no? Ay, no, pastor, entonces ustedes me dicen que yo sea pastor, que yo sea líder, que yo sea misionero, que sea evangelista. No. Solamente entregue su vida al Señor. Obviamente eso se refleja con sus actos, no con lo que dice. Sí, Señor, te amo, te amo, te amo. ¿Y pero qué hago? Y bueno, no. No solamente lo que digo, sino lo que hago. ¿Verdad? Charles Spurgeon decía, no me digas que me amas, sino demostrámelo. Y bueno, Dios quiere ver nuestra fortaleza, Dios quiere ver nuestro amor. No solamente de labios, sino de hechos.